Buenos días, mi nombre es Laura Valentina de Navides y hoy voy a hablar sobre el polipasto. El desempeño sobre el que trabajaré es reconoce y diferencia la funcionalidad de los diferentes mecanismos físicos utilizados para la construcción de máquinas compuestas. Y el propósito de este trabajo es comprender el funcionamiento del polipasto y aprender a solucionar ejercicios de su aplicación en el contexto de las construcciones. Vamos a iniciar con esta pequeña prueba a saber. Para que ustedes la resuelvan, pueden pausar el video y utilizar el tiempo que necesiten. Entonces, el problema es, en la construcción de un edificio de 250 metros, se necesita levantar una viga hasta el último piso del edificio. Teniendo en cuenta que la viga pesa 78 kilogramos, el obrero Juan propone realizar un polipasto que contenga 2 poleas fijas y una polea móvil. Pero el obrero Camilo dice que es mejor realizar un polipasto con 3 poleas fijas y 2 poleas móviles, ya que con esta tal vez no se necesitará tanta fuerza para levantar la viga y tiene una mayor ventaja mecánica. ¿Cuál es el polipasto que requiere menos fuerza para levantar la viga y cuál es su ventaja mecánica? A. El polipasto del obrero Camilo con una ventaja mecánica de 8. B. El polipasto del obrero Juan con una ventaja mecánica de 6. C. El polipasto del obrero Camilo con una ventaja mecánica de 4. D. El polipasto del obrero Juan con una ventaja mecánica de 2. En la imagen observamos los polipastos planteados por cada obrero, el polipasto de Camilo y el polipasto de Juan. Si no pueden solucionar el problema, no se preocupen que al final del video explicaré su solución. Así que continuemos con los fundamentos epistemológicos. Para comprender el funcionamiento del polipasto es importante explicar los siguientes conceptos. Veamos la primera aparición de la polea. En el año 100 a.C. aproximadamente, Arquímedes en una carta al rey le menciona este increíble invento. Hasta la fecha de hoy no se conoce en qué momento se inventó la polea, pero Arquímedes es la primera persona en mostrar su uso frente al rey Herón de Siracusa. Luego de conocer su origen, veamos un poco más sobre la polea. Por la ranura de la polea se hace pasar una cuerda o cable que permite vencer de forma cómoda una resistencia aplicando fuerza. Ahora veamos los tipos de poleas que existen. Primero tenemos a la polea fija, que como su nombre lo indica, consiste en una sola polea que está fija en algún lugar, que generalmente es en el techo, y se encuentra en equilibrio cuando la fuerza a aplicar es igual a la resistencia que presenta la carga. Luego tenemos a la polea móvil, que está conformada por 2 poleas. Una de ellas está fija, mientras que la otra puede desplazarse linealmente al subir y bajar la carga. Con esta polea no se gana fuerza, pero se emplea para cambiar el sentido de la fuerza, haciendo más cómodo el levantamiento de cargas al tirar de la cuerda. Y por último tenemos el polipasto, que es un montaje compuesto de varias poleas fijas y móviles. En el polipasto, las poleas fijas se emplean para modificar la dirección de la fuerza que ejercemos sobre esta, mientras que las poleas móviles reducen el esfuerzo a aplicar. Profundicemos un poco más en los polipastos. Para esto veamos los fundamentos teóricos. Entonces, los polipastos son los mecanismos compuestos por una cuerda, cable o cadena y poleas móviles y fijas. Existen 2 tipos de polipastos. El polipasto factorial, que son los polipastos que están compuestos de un mismo número de poleas fijas y de poleas móviles. En el ejemplo podemos ver un polipasto factorial que tiene 3 poleas fijas, que son las que están sujetas en la parte de arriba, que es el techo, y tiene 3 poleas móviles, que son las poleas que están sujetas a la resistencia. El otro tipo de polipastos es el polipasto potencial, que son los polipastos que están compuestos por un número distinto de poleas fijas y de poleas móviles. Un claro ejemplo es la siguiente imagen, que ya podemos ver que tiene 2 poleas fijas y solo una polea móvil. Ahora veamos las ecuaciones necesarias para la solución de problemas. Esta ecuación es la ecuación utilizada para calcular la fuerza que se necesita para levantar la cuerda cuando es un polipasto factorial, es decir, cuando tiene el mismo número de poleas fijas y de poleas móviles. La ecuación dice que para calcular la fuerza se debe dividir la resistencia entre el valor de 2 por el número de poleas móviles. La siguiente ecuación es la ecuación utilizada para calcular la fuerza que necesita para levantar la carga cuando es un polipasto potencial, es decir, cuando tiene distinto número de poleas móviles y de poleas fijas. En este caso,
se debe dividir la resistencia entre 2 elevado al número de poleas móviles. Y por último tenemos la ecuación utilizada para calcular la ventaja mecánica, que debemos dividir la resistencia entre la fuerza. Y para finalizar nuestros fundamentos teóricos, veamos las definiciones de F, R y Bm, que sería fuerza, resistencia y ventaja mecánica. Entonces, tenemos que la fuerza es la acción o esfuerzo realizado por un cuerpo. Para referirnos a la fuerza, vamos a utilizar la letra F. Luego tenemos la resistencia, que es la carga masa que se va a elevar. Para referirnos a esta, usaremos la letra R. Y para finalizar tenemos a la ventaja mecánica, que es la relación que existe entre la resistencia y la fuerza. La unidad de medida de la ventaja mecánica es una magnitud adimensional, es decir, que es una cantidad sin una dimensión física asociada, siendo por tanto un número puro que determine describir una característica física sin unidad de expresión explícita. Ahora, teniendo en clara los fundamentos teóricos, pasemos a un problema de aplicación, que dice: en la construcción de un edificio de 20 metros se desea subir una carreta con una masa de 36 kilogramos para trabajar en el segundo piso del edificio. Teniendo en cuenta la anterior información y el siguiente esquema, determine: A. ¿Cuál es la fuerza que se necesita para subir la carreta? B. ¿Cuánta cuerda se debe alar para subir 5 metros la carreta? C. ¿Cuál es la ventaja mecánica del polipasto? Así que las ecuaciones que vamos a utilizar para solucionar este problema son la de peso, porque el peso equivale a la resistencia, que como ya sabemos, para calcular necesitamos multiplicar la masa por la gravedad. Luego vamos a utilizar la ecuación que determina la fuerza de un polipasto factorial, porque según la imagen anterior, el polipasto tiene 3 poleas fijas y 3 poleas móviles. También vamos a utilizar la ecuación para determinar la cantidad de cuerda que se debe alar, que es multiplicar la distancia que se va a elevar la resistencia por el número de poleas en todo el polipasto. Y la última ecuación que se va a utilizar para solucionar este ejercicio es la de la ventaja mecánica, que como ya explicamos es resistencia sobre fuerza. Teniendo claro, lo primero es que vamos a hacer es calcular el peso para poder solucionar los puntos A, B y C. Entonces, acá tenemos la ecuación. Reemplazamos los valores, la masa de la carreta, que es 36 kilogramos, por 10 metros sobre segundo, que es lo que vamos a aproximar al valor de la gravedad. Solucionamos esa multiplicación y obtenemos que el peso o la resistencia es de 360 newtons. Así que ahora pasemos a solucionar el punto A, que nos pregunta cuál es la fuerza que se necesita para subir la carreta. Así que para calcular la fuerza necesitamos nuestra ecuación para polipastos factoriales. Reemplazamos los datos, la resistencia, el número de poleas móviles de este polipasto, que es 3. Solucionamos la multiplicación, luego dividimos y obtenemos que la fuerza para elevar la carreta es de 60 newtons. Ahora pasemos a el punto B, que nos pide calcular la cantidad de cuerda que se debe alar para subir 5 metros la carreta. La ecuación que utilizaremos es esta. La distancia de la cuerda es igual a la que se va a levantar la resistencia por el número total de poleas. Así que reemplazamos los valores. La distancia que se quiere levantar la carreta es de 5 metros y el mecanismo tiene 6 poleas, 3 fijas y 3 móviles. Hacemos la multiplicación y obtenemos que se deben alar 30 metros de cuerda para levantar 5 metros la carreta. Ahora solucionaremos el último punto, que es el punto C, que nos pide calcular la ventaja mecánica del polipasto. Utilizamos nuestra ecuación que nos dice que para calcular la ventaja mecánica debemos dividir la resistencia entre la fuerza
Reemplazamos los valores, nuestra resistencia y la fuerza que calculamos en el punto A, que fue 60 newtons. Realizamos la división y obtenemos que la ventaja mecánica de este polipasto es de 6. Así que por último, la conclusión es que se necesita una fuerza de 60 newtons para levantar la carreta, se deben alar 30 metros de cuerda para levantarla y este polipasto tiene una ventaja mecánica de 6. Para finalizar este video, solucionaremos paso a paso la pregunta a saber del inicio del video. Recordemos un poco el problema. En la construcción de un edificio de 250 metros necesitan levantar una viga hasta el último piso del edificio. Teniendo en cuenta que la viga pesa 78 kilogramos, el obrero Juan propone realizar un polipasto que contenga 2 poleas fijas y una polea móvil. Pero el obrero Camilo dice que es mejor realizar un polipasto con 3 poleas fijas y 2 poleas móviles, ya que con esta tal vez no se necesitará tanta fuerza para levantar la viga y tiene una mayor ventaja mecánica. ¿Cuál polipasto requiere menos fuerza para levantar la viga y cuál es su ventaja mecánica? A. El polipasto del obrero Camilo con una ventaja mecánica de 8. B. El polipasto del obrero Juan con una ventaja mecánica de 6. C. El polipasto del obrero Camilo con una ventaja mecánica de 4. D. El polipasto del obrero Juan con una ventaja mecánica de 2. Y la imagen de los dos polipastos, como se verían. Entonces, en la solución, las ecuaciones que utilizaremos para solucionar este problema son la de peso, recuerdo el peso equivale a la resistencia, la de la fuerza, en este caso se utiliza para un polipasto potencial porque ambos polipastos tienen distinto número de poleas fijas y de poleas móviles. Y usaremos el de la ventaja mecánica porque necesitamos saber cuál polipasto es el que tiene una mayor ventaja. Así que primero iniciaremos calculando la resistencia, o sea, el peso, que es masa por gravedad. La masa de la viga es de 78 kilogramos por 10 metros sobre segundos, que es el valor de la gravedad aproximado. Realizamos la multiplicación y obtenemos que el peso es de 780 newtons, es decir, el valor de nuestra resistencia será ese. Ahora, primero calcularemos la fuerza y la ventaja del polipasto de Camilo para luego estos valores compararlos con los que nos den del polipasto de Juan y así poder determinar cuál es la respuesta correcta. Entonces primero calculemos la fuerza, ya que tenemos el valor de la resistencia que es 780 newtons sobre 2 elevado al número de poleas móviles. En el polipasto de Camilo hay 2 poleas móviles. Solucionamos esa potencia y obtenemos 4, así que debemos dividir 780 sobre 4. Y obtenemos que la fuerza del polipasto de Camilo es de 195 newtons. Ahora calculemos la ventaja mecánica. Debemos dividir la resistencia entre la fuerza que se necesita del polipasto. Así que sería 780 newtons, el valor de la resistencia, sobre 195 newtons y obtenemos que la ventaja mecánica del polipasto de Camilo es de 4. Ahora hacemos el mismo procedimiento pero con el polipasto de Juan. Misma ecuación porque es un polipasto también potencial, así que la resistencia, porque es la misma viga, son de 780 newtons, dividido sobre 2 elevado a la 1, lo quise poner el 1 porque en este polipasto solo tiene una polea móvil, recuerden eso, así que pues 2 elevado a la 1 da 2, así que 780 dividido en 2 da 390, es decir, que la fuerza que se necesita para elevar la viga en el polipasto de Juan es de 390 newtons. Ahora calculemos la ventaja mecánica de este polipasto. Ya sabemos resistencia sobre fuerza, así que reemplazamos los valores. Así que obtenemos que la ventaja mecánica es de 2. En conclusión, los obreros deberían utilizar el polipasto propuesto por Camilo, ya que para levantar esa viga necesitarán usar una fuerza menor que con el polipasto de Juan y tiene una ventaja mecánica de 4, es decir, el doble de la que es del polipasto de Juan. Así que la respuesta correcta es la C, polipasto de Camilo con una ventaja mecánica de 4.
Espero y este video les guíe para solucionar los problemas de este tipo que impliquen con los polipasos de tipo factorial y potencial. La información que utilicé para realizar este video es la siguiente. Si algo, dejo los links en la descripción del video. Muchas gracias por ver.